Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto intento de grabar este video en los últimos muchos días. Hoy vamos a hablar de poesía, el tipo de texto con el que la mayoría de nosotros probablemente batalla más. Ojo que la dificultad de leer un texto no tiene nada que ver con la extensión del texto, porque muchas veces pensamos que cuanto más extenso es más difícil, pero no, en realidad lo que pasa es que nos da flojera. Es la verdad, no estoy exento de eso. ¿A quién le gusta quemarse un textote de cuantas palabras quieras? No. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo en que algunos textos, por más largos que sean, no son tan complejos a veces, digamos, como lo son algunos de los poemas que hemos visto, algunos de los que tienen por aquí en video, que en las descripciones están los enlaces para que los puedan leer, como la famosísima canción Sin Gansos, que yo creo que debe ser el poema más popular de Xani, el más conocido, el que toda la gente ha temido más porque a todo mundo seguro lo agarró en curva cuando le tocó en su examen, seguido de eso que se llama el iceberg imaginario, que no es que el poema sea imposible, es que la traducción es pésima. La traducción que está ahí en el video que está colgado por aquí en el canal han visto dos traducciones distintas, uno es mucho más legible que la otra, pero la peor es la que ha venido en el examen de admisión, ¿ok? Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar de algunas cosas que necesitamos saber para comprender mejor los poemas. Eh, Quiero decirles que no necesariamente son textos más complicados, lo único que pasa es que tenemos menos costumbre de leerlos. Si en este país lamentablemente no somos o no nos distinguimos por ser un país de lectores en general, mucho menos por ser lectores de poemas, ¿no? No hay tan pocos lectores de poesía, es decir, existen los lectores de poesía en México, bastantes, no tantos como quisiéramos, pero bueno, eso no es un punto. Ojalá que a través de este video, de este trago medio amargo que tienen que pasar todos para superar su examen de admisión, se interesen un poco por la poesía, por cualquiera de estos autores que han encontrado a lo largo de su preparación. Si no, pues ni modo, pero bueno, la lucha se hizo. Ahora, antes de entrar en materia, hay algo que me gustaría que todos tengan en cuenta, que es que siempre pensamos que no tenemos nada que ver con la poesía, ¿ok? No, yo no leo poesía, ¿por qué? Porque no le entiendo nada, porque se me hace cursi, porque se me hace rara. Cuando imparto esta clase en mi trabajo, siempre empiezo por hacer que mis alumnos se den cuenta de todos los prejuicios que tenemos sobre la poesía, porque muchas de las ideas que tenemos acerca de la poesía no son ciertas. Son cosas que hemos aprendido a través de pésimos poemas, de una mala impresión que hemos tenido en la escuela, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Y eh, es importante que nos demos cuenta de que no estamos tan lejos de la poesía, convivimos con la poesía todo el tiempo. Y no lo digo en un plan hippie, mágico, musical, de, ay, la poesía está en todos lados porque tú eres poesía. No, 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 de verdad, ¿por qué? Porque la música que consumimos tiene una letra y esa letra es una forma de poesía, sin ir más lejos. Las letras de las canciones son básicamente poemas. Sí, yo sé que hay cosas que vas a decir, profe, ¿a poco esto le parece un poema? Pues no es que me guste, pero lo es, ¿ok? Sí, puedes pensar en cosas como las letras de reggaetón, como en las letras de Grupo Marrán, los que tú quieras, ¿ok? Quiero que sepamos que hay poesía de todos tipos, no solo en la música o en las letras de la música, sino verdaderamente. En la poesía hay poesía de todo tipo, ¿ok? Hay poesía erótica, hay poesía que es cómica, hay poesía que es de un corte politicón o de crítica hacia la política, podemos decirlo así. Hay poesía de terror, hay poesía que es muy narrativa, hay poesía que es muy abstracta, hay de todo, es todo un mundo. Así como en el cine tienes películas de acción, películas de amor, películas de terror, películas de lo que quieras, o en la música tenemos muchísimos géneros distintos, lo mismo pasa en la literatura y en particular en la poesía, ¿ok? Entonces, las letras de las canciones tienen muchas cosas que asociamos con la poesía. Y estoy seguro de que aunque muchas veces no entiendes la letra al 100%, eso no impide que la puedas disfrutar, que te hagas una idea de lo que tú crees que dice, e incluso hasta que te proyectes, ¿ok? Pasa.
porque para eso está. Pero bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles con esto, lo que quiero decir es que funciona igual. Así que si en un poema creemos que no entendemos todo, no es necesario entenderlo todo, ¿ok? Y eso no es necesario comprenderlo todo para entender lo que tenemos que entender. Así como en las canciones muchas veces tampoco lo hacemos. Siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos, las letras de Zoé, güey, no dicen nada o casi nada. No es inteligible, pero suena bien bonito. Y tú te imaginas qué cosas dicen y lo relacionas con... Por poner un ejemplo, ¿ok? Tal vez podríamos citar a más grupos o artistas, pero bueno, no es el caso. Ahora, vamos a empezar por un, digamos, nivel cero de la poesía, pero primero vamos a recordar algo que habíamos visto antes, que es lo siguiente. En los videos acerca de textos literarios, perdón, de textos, sí, de textos literarios, de cuentos y poemas, habíamos hablado por encimita de esto, ¿ok? Primero, habíamos hablado de que la poesía es un género que se expresa de manera simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que lo que dice no lo dice de manera literal, sino que se expresa a través de metáforas. Podemos entenderlo de la siguiente manera. Las metáforas son el lenguaje de la poesía, ¿ok? Es como un código en el que está cifrado el mensaje, por así decirlo, y sabemos que no es literal. Algunas veces esto puede ser muy complejo, pero otras veces no tanto. ¿Por qué? Porque ese pensamiento simbólico o esas metáforas ya existen en nuestra vida cotidiana, ya existen en cómo nosotros nos expresamos, nos comunicamos. Siempre que decimos algo que no es literal, estamos utilizando una manera simbólica de hablar. ¿Ok? No vamos a entrar en más detalles, pero eso. Segundo punto, la poesía también es ficción. ¿Ok? Es decir, no necesariamente se trata de un texto realista en el que el autor te cuenta sus más grandes traumas. Quizá hay ocasiones en las que sí se esté proyectando, quizá hay ocasiones en las que sí se está desahogando, pero no son la mayoría. ¿Ok? No es así. La poesía es ficción. Quien está hablando en el poema, que es el tercer punto, no es el autor como tal, sino una voz poética, voz lírica, yo lírico, personaje lírico. Le podemos decir de muchas maneras, ¿ok? No todo es exactamente lo mismo, pero le podemos decir de muchas maneras y es equiparable a lo que un narrador es en un cuento, por ejemplo. Sabemos que el autor del cuento no necesariamente es quien lo está narrando, porque puede ser un personaje. Pero al mismo tiempo sabemos que el narrador, que no es un personaje, pues no necesariamente es un autor, sino simplemente una voz que enuncia, que nos cuenta, que nos dice, que nos habla. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno, ahora, repito, no hay que entenderlo todo, solamente hay que entender algunas partes. Yo tampoco entiendo todo cuando lo leo, también hay textos que necesito leer más de una vez para entender mejor. Es normal, ¿ok? Lo que necesitamos es ganar la seguridad de que lo que estamos leyendo y lo que estamos que entendiendo en la medida de lo posible nos es útil. Sentirnos seguros de eso ya nos va a ayudar a contestar con mucha más seguridad. Ahora, como menciono por aquí, y ahorita vamos a ver todo esto con ejemplos de textos texani, textos que ya están por aquí, aunque sea de manera breve, descritos, abordados, relatados en el canal. Vamos a ver cómo estas cosas funcionan ahí, ¿ok? Ahora, volviendo con lo que les decía que era como un nivel cero, hay que tener en cuenta que el primer obstáculo que podemos enfrentar para leer un poema es que nos cuesta trabajo leer en verso. Esto yo creo que debe de ser un poco el problema que más nos impide leer me voy a sacar la estadística de los calzones, ¿verdad? Un 60-70% de los casos. ¿Por qué? Porque cuando leemos algo que está escrito en verso, lo que hacemos es leerlo como si fuera una lista, ¿ok? Leemos un verso y luego leemos otro verso y luego leemos otro verso, pero no nos damos cuenta de que eso es un solo discurso, eso es un solo texto, es parte de una misma cosa. Se los digo porque a mí también me costaba trabajo. Al principio, obviamente, es algo que tenemos que ir trabajando. Yo les sugiero que al principio, mientras están en este proceso de estudiar para su examen, de prepararse, de mejorar, traten de hacer lo siguiente. Yo tengo aquí unos versos, ¿ok? De el poema que se llama A Colón, que ya lo hemos visto. Les voy a dejar por aquí abajo también en la descripción el enlace a ese poema por si necesitan leerlo o no lo leyeron antes. Se los dejo aquí. Todos los que vamos a ver se los voy a dejar aquí.
Tenemos que dice, desgraciado almirante, tu pobre América, y luego, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, y luego, la perla de tus sueños es una histérica, y luego, de convulsivos nervios y frente pálida, por ejemplo. No lo voy a leer todo, nada más es el ejemplo. Y de repente, quizá también por la rima que está ahí, como que nos topamos, llegamos al fin de algo, o así lo sentimos, y luego nos brincamos al otro verso y es como el principio y el fin de algo en sí mismo, ¿no? Algo por el estilo. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo para deshacerlo y lo vemos así como está ahorita, en párrafo, por así decirlo, en formato de prosa, cambia totalmente nuestra comprensión. Fíjense, desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus masas, hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas. ¿Qué húbole? Cambia. ¿Por qué? Porque no tenemos esa especie de tope, que es la pausa versal, que es como se llama ese salto de un verso a otro, que tiene su razón de ser, no vamos a entrar en eso, pero lo que quiero que sepan es que tenemos que acostumbrarnos a leerlo de corrido. La puntuación nos indica dónde hay una coma, dónde hay un punto, dos puntos, etcétera, generalmente, ¿ok? A veces hay poemas que no tienen puntuación o cambia un poco, pero no importa. Nosotros podemos practicar un poco con esto si nos cuesta trabajo y luego vamos a mejorar muchísimo y desde ahí les juro que vamos a ganar mucho en comprensión. Ahora, tenemos el primer punto que había comentado, que es el hecho de que la poesía, dijimos, se expresa de manera simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que no habla de manera literal, ¿ok? Sino que a veces digamos que nos dice una cosa pero en realidad nos está hablando de otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, un fragmento del poema del iceberg, ¿ok? El iceberg imaginario. Y tenemos que se refiere al mar como una especie de campo, ¿ok? Aquí algunas palabras pueden cambiar un poquito de una traducción a otra, ¿sí? Pero compara al mar con un campo. Dice, oh solemne campo flotante, ¿te das cuenta? Un iceberg reposa en ti y podría apacentarse en tus nieves cuando despierte. Ahora, apacentarse tiene que ver con pacer, creo. Por lo menos eso es lo que he encontrado en otra traducción. No recuerdo la versión original, que sí la leí alguna vez. Es decir, tiene que ver con pacer, es decir, con pastar. ¿Ok? Como si el iceberg fuera una vaca sobre el campo. ¿Me explico? Entonces, obviamente, el mar no es un campo y el iceberg no es una especie de bovino, de vaca o de toro que va a pastar sobre el mar. Pero hay una razón por la que los compara, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el mar es una especie de extensión enorme de cierto tipo de, llamémosle terreno, bueno, en este caso agua, y el iceberg es algo que está ahí flotando como un cuerpo solo sobre eso, de la misma manera que en el campo podemos encontrar como grandes extensiones vacías y de repente alguna cosa ahí en medio. Un árbol, una piedra, una vaca, un arbusto, etcétera. Es decir, hay una comparación, ¿ok? Este es algo básico que vamos a ver ahorita de una manera un poquito más desarrollada con otro poema, pero entendemos que no es literalmente un campo, entendemos que no va a apacentarse o pasear o pastar el iceberg literalmente encima de él. Ahora, normalmente no te van a hacer preguntas donde tengas que interpretar las cosas. Las preguntas generalmente son muy simples. Recuerden, cuanto más complicado sea el texto, más fáciles van a ser las preguntas. Lo que tenemos que tener en cuenta es dónde en el texto están estos datos de los que me están preguntando y encontrarle el sentido a ese fragmento, nada más. Por ejemplo, una pregunta hipotéticamente podría ser, ¿con qué es comparado el mar en el texto?
O pongámoslo en términos un poco más rebuscados. En el poema se hace una comparación entre el mar y cuál de los siguientes espacios, o cuál de los, no sé, ¿me explico? El campo, el desierto o el cielo. Pues el campo, ahí está, punto. Es así de simple, de veras. Ahora, vamos a lo siguiente, que es que también es ficción. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera, ¿ok? En este otro fragmento del mismo poema del iceberg imaginario, tenemos que en esta parte subrayadita en morado, es morado a menos que yo sea daltónico y lo vea de ese color, en cuyo caso díganme, a menos que uno de ustedes lo vea de otro color y sea el daltónico, no sé. Adiós, adiós, decimos. Esto se relaciona mucho con lo que decíamos sobre los verbos, que también lo vamos a ver ahorita. Decimos en plural, nosotros, es decir, la persona que está hablando en este poema, la voz poética que está hablando en este poema, es parte de un grupo que a lo largo del texto nos dan a entender que están viajando en un barco y al pasar por estas aguas heladas se topan con el iceberg o los icebergs en plural, no sé, y es un espectáculo maravilloso y los deja pasmados. En mi tierra decimos de otro modo, pero los deja pasmados y de repente pues pasan, se tienen que ir y por eso es adiós, adiós, decimos, la nave zarpa hacia el sitio donde las olas, a más olas y a más olas se rinden, o sea, al mar abierto, ¿no? Y las nubes se deslizan por un cielo más cálido, o sea, una zona menos fría del mar, donde no hay icebergs, o sea, nos vamos de ahí porque ya vamos para otro lado en el barco, ¿sí? Pero aquí quiero que noten que la voz poética se incluye. Yo no estoy seguro de si la autora de este poema, que creo que es Elizabeth Bishop, si mal no recuerdo, es una mujer, tendría que investigar su biografía para saberlo, pero probablemente no fue marinera. ¿Me explico? Desconozco si viajó en barco y si sí viajó en barco, desconozco si llegó a viajar por aguas heladas y a toparse con un iceberg, que lo veo poco probable porque es algo que es muy peligroso, o por lo menos antes lo era más, ¿no? Entonces, no estoy seguro de que esto sea real. Yo no sé. Y no tengo que saberlo, ¿ok? No tengo que saber la realidad histórica del autor o la autora, no tengo que saber con pelos y señales a qué horas desayunaba, de qué le gustaban los tacos, si prefería la salsa verde, la salsa roja, obviamente la verde superior. Pero el punto es, no tengo que saberlo, ¿ok? No tengo que saberlo. Así de simple. Es parte de la ficción, no es real. Ahora, en el poema habla una voz lírica, personaje lírico, yo lírico o etcétera. Acabamos de darnos cuenta de esto, va vinculado con esto de que es ficción, porque probablemente pues, la autora nunca estuvo junto a un iceberg de verdad, creo, no sé. Chance y sí, y yo quedo como payaso, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Este es otro poema, ¿ok? Que es el poema de la noche oscura del alma. El autor de este poema es San Juan de la Cruz, ¿ok? Un poeta hombre, huelga decirlo. Pero en este poema toma la voz una muchacha que sale en la noche de su casa cuando todos están dormidos para encontrarse con su amado. Ya hemos hablado también de este poema, pero quiero que lo veamos así súper rápido. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, inflamada, no sé si la noche huella, pero bueno, inflamada de, no inflamada de inflamación como cuando comes algo que te inflama, sino inflamada de en llamas, que de ahí viene la palabra inflamar, de en flamas o en llamas, ¿ok? Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Bueno, pues no creo que San Juan de la Cruz tuviera aspiraciones, delirios, interés en ser una muchacha. Simplemente es algo que le sirvió para comunicar lo que él quería comunicar en este poema, donde le dio voz a una muchacha ficticia, que por así decirlo es como la narradora del poema, ¿ok? Punto. Es el ejemplo perfecto y esto lo vamos a topar en muchos poemas. Entonces, no queramos distinguirlo como que el autor piensa, el autor siente, el autor es, ¿ok? A veces pueden llegar a venir
preguntas mal planteadas. Me ha tocado verlo en un poema que se llama Breve Romance de Ausencia, probablemente muchos lo conocen, que de repente las preguntas decían, según el verso tal, el poeta siente que, y está mal, pero bueno, el poeta o la voz poética. El punto es que tenemos que entender que no, quien está hablando no es el autor, ¿ok? Independientemente de lo que te diga la pregunta, que igual eso no debe alterar la lógica para que respondamos, porque solo puede haber una respuesta que sea lógica. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta con cualquier tipo de pregunta de español, de comprensión lectora, de redacción indirecta, solo hay una respuesta correcta y se acabó. Ahora, esto es algo bien interesante que desarrolla lo primero que había dicho, lo de que la poesía se expresa de manera simbólica. La poesía combina diferentes campos semánticos. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es un campo de significado. Podemos pensarlo como un contexto o como una familia de palabras, que es como suelo explicarlo en clase. Por ejemplo, si tú piensas en la palabra gimnasio, va a haber una serie de palabras que vengan a tu mente porque son parte del mismo campo semántico. Es decir, parte del mismo contexto. ¿Con qué lo asociamos? Pues con ejercicio, con deporte, con salud, con aparatos, con una rutina, con lo que tú quieras, tus ciclos, tus preentenos, tu gente mamada, no importa, ¿ok? Lo asociamos con algo. Si decimos concierto, pues pensamos en música, en una multitud, en cantar, en instrumentos musicales, en un escenario, en luces, en un boleto carísimo, tal vez, etcétera. Esto es un campo semántico, ¿ok? Ahora, vamos a poner un ejemplo de cómo se combinan los campos semánticos, que ya lo había explicado antes, en el poema de la canción Sin Gansos, ¿sí? En esta estrofa, que creo que es la penúltima del poema, se hace esta especie de comparación de la chica a la que matan los soldados con una ciudad. Y las partes que están en amarillo son las que hablan de la chica y de su cuerpo. Y las partes que están en rojito, digamos, porque no sé qué color es, yo lo veo como un rojito pálidón, son partes en las que se compara con un imperio enemigo, con una ciudad enemiga, que es algo que si recordamos el poema, ya nos han dicho, que los oídos de los militares confunden sus palabras con una división de cañones, de obuses, dice, y entonces la toman a ella como si fuera un imperio hostil, es decir, como si fuera todo un país enemigo, ¿no? Y proceden a matarla a golpes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que dice, entraron en su cuerpo diminuto, le rompieron los pómulos, ¿no? Derrumbaron sus pobres caderas y sus rodillas de leche diminuta, desgarraron sus pechos, y de su cuerpo menudo de mujer no quedó nada. Ahí teniendo en cuenta que es una mujer. Pero luego dice, entraron como en la capital de un imperio enemigo. Le rompieron las calles, a mí me falta subrayar eso, derrumbaron sus viejas sinagogas, que una sinagoga es un templo judío básicamente, desgarraron sus pendones, es decir, sus banderas, y de su, bueno, no quedó piedra viva sobre piedra, que es algo que se suele decir cuando una ciudad es destruida hasta sus cimientos. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero destruida, que decir que no quedó piedra sobre piedra, o sea, no quedó un edificio en pie, ¿no? Como si has jugado Age of Empires, si entras a destruir el imperio de tu enemigo, bueno, algo así. Entonces, aquí estamos empalmando las dos cosas. Esto no es algo que se mantenga en todo el poema, pero sí es algo que aquí en este poema de la canción Sin Gansos pasa, ¿ok? Para expresar cómo los soldados se sentían amenazados por ella y lo que decía, y para también un poco, digamos, entre enfatizar bueno, sí, como para enfatizar, digamos, el hecho de que la reventaron a golpes, ¿ok? Es un poco un eufemismo al mismo tiempo que le dan énfasis, o sea, porque es como que entraron en esta ciudad y la destruyeron por completo, pero esta ciudad era solo una chica, ¿ok? Está feo. Está feo, cuanto más lo piensas, más feo se vuelve. Pero el punto es que así funciona, ¿ok? Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se están combinando dos campos semánticos distintos para hablar de lo mismo, en la misma estrofa. Luego tenemos lo siguiente que es el prestar atención a los verbos. Y aquí tenemos otra vez un ejemplo de la misma canción Sin Gansos, que yo sé, ya lo hemos mencionado, ya le hicimos un videíto,
Yo sé que es uno de los poemas más complicaditos porque se vuelve súper repetitiva, perdón, esta parte de Blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos que no tenía gansos, la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. Esas partes que vuelven y vuelven y vuelven y que son un poco obsesivas en el poema. Está bueno el agua, solo es agua. Esas partes nos pierden, pero hay que prestar atención a lo que sí vamos entendiendo y principalmente a los verbos. Por ejemplo, aquí podemos decir que la cuidadora de gansos heredó un léxico para entonar cancioncitas, pero no supo hacerlo. ¿Ok? Y en lugar de esas canciones, armó con ese diccionario, es decir, con ese lenguaje, en vez de armar canciones y entonarlas, armó un merequetengue, como diría mi abuela, ¿no? Armó un desmadre, armó un lo que tú quieras, etcétera. Esta parte se vuelve más confusa, pero el punto es, vamos a volver a la diapositiva anterior, que esta cuidadora de gansos heredó un lenguaje para entonar canciones que no supo hacerlo y con ese lenguaje que heredó armó una revolución, para decirlo pronto, que es lo que quiere decir todo esto de acá, ¿no? A ver si... Aquí está. Todo esto de acá es básicamente esto. Algo que hizo que los soldados, no, los militares, iba a decir, se me cruzó, los soldados se sintieran amenazados y por eso la matan, ¿ok? Porque está armando una revolución. Entonces, al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron, la tomaron por un imperio hostil, es decir, la tomaron como enemiga, confundieron su lenguaje con etcétera. ¿Ok? Y el último punto que tenemos que tener en cuenta es que en un poema puede caber cualquier tema. ¿Ok? Cualquier tema puede caber en un poema. Simplemente piensen en los distintos textos que tenemos por aquí, eh, que cada poema es muy distinto. Un poema habla del encuentro con la majestuosidad de un iceberg, otro habla de una chica revolucionaria a la que asesinan unos soldados, otro habla sobre un hombre que vuelve a su pueblo y se encuentra con que alguien ha muerto, otro habla de una chica que se escapa de casa en la noche para encontrarse con su amado, otro habla sobre los estudiantes y cómo los estudiantes son un sinónimo de revolución, otro habla de una chica que quiere ser como cierta actriz que es un símbolo de belleza, pero no puede porque sus rasgos son totalmente distintos, ¿no? Habla sobre esas, digamos, cánones de belleza, esos estereotipos que tanto daño hacen. Son temas muy diversos y en general hay poemas sobre todo. Hay poemas sobre cebollas, hay poemas sobre poemas, hay poemas sobre historia, hay poemas eróticos, repito, hay poemas de todo, como decía al principio de todo este video. Ahora, recuerden que un poema siempre tiene que ser leído completo. No hagas esto de leer un verso y quedarte ya hasta que lo entiendas y luego el otro. Por dos razones. El primero es que en el examen no tienes el tiempo para ir desentrañando cosa por cosa, consultando en un diccionario y en lo que necesites. No puedes. No tienes el tiempo. Lo segundo es que cuando yo leo el poema completo, ya me puedo formar una idea de lo que dice. Ya me puedo formar una idea de lo que dice. Y entonces puedo regresar a ciertas partes. O entonces me puedo dirigir a las preguntas y las preguntas me pueden ayudar a entender mejor un texto. Porque conforme vamos leyendo la pregunta dices, yo no había entendido eso y ya lo entiendes mejor, ¿ok? Pero siempre hay que leerlo completo. ¿Por qué? Porque así nos podemos formar una idea. Chiquita si tú quieres. Chiquita, siento que está equivocada, no importa, ya tienes una idea y te aseguro que nunca va a estar tan equivocada como tú piensas, a menos que te proyectes y digas, profe, yo siento que este poema habla de mi ex. También no manches tú, pero bueno. Y por último, antes de que vayamos con dos poemitas para poner esto en práctica, es que no es necesario saber qué figura retórica se está usando.
No importa saber si es una metonimia, una metáfora, una sinécdoque, un símil, una hipérbole, no importa, ¿ok? Porque para empezar, ese es un tema que no está presente en Exani. Si alguno de ustedes está estudiando eso pensando que se lo van a preguntar, fíjese que no, ¿ok? No viene, de veras, te lo juro. Nunca ha habido preguntas de eso. En el pasado un poco, pero eso es un formato anterior del examen que no va a volver por lo menos en 7 años. ¿Ok? Entonces pueden estar tranquilos. Bueno, tal vez 6 años, no importa. Cuando cambie, cambiará, pero falta mucho, mucho para eso, varios años. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a lo siguiente, que es que primero vamos a un poema que me parece que lo hemos visto antes por aquí. Y dame un momento. Este poema que se llama simplemente Poema 26 de Cristina Peri Rossi. ¿Ok? Hay unas cosas bien interesantes de este poema. Este es un poema que es relativamente sencillo, pero al mismo tiempo es un poquito ambiguo, de manera que todo el mundo puede pensar que se está hablando de una cosa o que se está hablando de otra. Vamos a verlo. Como acabamos de decir, lo primero que vamos a hacer es leerlo completo para formarnos una idea. ¿Ok? Así que vamos viendo. Dice. Me gustaría poder decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Los barcos son así los muelles y los viajeros. Te lo juro. Me gustaría poder decirte, la nave que emprendimos nos estará esperando. Los días pasados son como si no hubieran pasado nunca. Las calles recorridas están en el mismo lugar. Las plazas, las fuentes, los árboles, cosas de la imaginación, cosas de la evocación, cosas de la nostalgia. Me gustaría poder decirte, esta mañana llueve, te estaré esperando, como si nada hubiera pasado nunca, como si Pinochet no hubiera asaltado la Casa de la Moneda, como si te hubieras ido hace solo media hora a comprar tabaco. Me gustaría poder decirte, la vida está muy cara, pero los atardeceres siguen siendo rosa. Hay niñas que quisieran ser palomas, pero deben ir al colegio. Palomas que tienen tu gracia al despertar, tu gracia dormida, que es una gracia que no conocen más que los que te vieron dormida una noche de verano durante 6 años, como yo. Pero seguramente el hecho de haberte visto dormida todas las noches de 6 años justamente me impide decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Y seguramente haberte visto dormida todas las noches de 6 años te impide volver al banco vacío, a la casa abandonada, al barco hundido. Aunque sepas oscuramente en las noches de invierno y de verano que te estaré esperando, como si todas las cosas del mundo ya nos hubieran pasado para siempre. ¿Ok? Primero, ya tenemos una idea general de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay una voz poética que se dirige a un tú, con quien entendemos que no está, o alguien que se fue. Eso nos queda clarísimo. Y eso es lo que más básicamente necesitamos para entender el general poema. Si tú leíste este poema y entiendes que esta voz poética se está dirigiendo a alguien a quien extraña y con quien ya no está, ya estás del otro lado. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Quién es? Bueno, yo la primera vez que lo vi, como que entendía que era una especie de hija, pero me estaba proyectando. No es. Digo, yo no tengo hijos, pero no era. No sé por qué me daba esa idea, pero no era. Hay quien piensa que se trata de su papá, que los abandonó, creo que por esta parte de que se fue por tabaco, ¿ok? Pero no es así. No es así como funciona. Es una pareja, ¿ok? Es una pareja de quien está hablando. Punto. Ahora, ¿qué constantes notamos a lo largo del poema? Pues que siempre está este me gustaría poder decirte. Me gustaría poder decirte, me gustaría poder decirte, pero hay algo que me impide decirte. Exacto, ¿ok? Hay una constante. Me gustaría decírtelo, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque ya no estás. Así de simple. Si yo preguntara, ¿qué podemos decir que esta persona siente con respecto a quien ya no está? Pues obviamente podemos decir que lo extraña. Y no estaríamos inventándonos nada. ¿Por qué? Pues porque está diciendo me gustaría esto. Nos da a entender
que esta voz poética quisiera que esa otra persona no se hubiera ido. O, peor aún, que las cosas malas que pasaron entre estas dos personas y que llevaron a que una de ellas se fuera, no hubieran pasado. Y entonces no se hubiera ido. ¿Ok? Ahora, si hablamos de las cosas simbólicas o de los campos semánticos, hay algo que es bien interesante porque a lo largo del poema podemos notar que se habla mucho de los barcos. Los barcos son así los muelles y los viajeros. La nave que emprendimos nos estará esperando. ¿Ok? Y luego dice, me gustaría, bla, 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 bla. El hecho de haberte, bla, 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 bla. Aquí está. Haberte visto dormida todas las noches de 6 años te impide volver al banco vacío, a la casa abandonada, al barco hundido. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se está comparando con un barco? La nave que emprendimos, pero que se hundió. Pues su relación, ¿no? Su relación. Un barco que espera, un barco que emprendieron juntas, porque sí son dos chicas las que están involucradas en este texto, y un barco que se hundió y que ya no puede ser rescatado, para simbolizar obviamente una metáfora tonta, una relación que se acabó, que fracasó, que ya no fue, punto, como tú y tu ex, ¿ok? Bueno, entonces, hay varias cosas aquí que podemos no saber. Dos cosas, recuerden, no, durante el examen no importa, no importa eso porque pues no te van a preguntar sobre Pinochet y la Casa de la Moneda, porque es un dato que tú no necesariamente conoces. Sin embargo, ahorita que estás tú estudiando, preparándote, no está de más que lo investigues. ¿Por qué? Porque es cultura general. Y así vas a acabar leyendo algunas cosas que no esperabas leer, y vas a aprender algunas cosas que no esperabas aprender, y vas a conocer palabras que no conocías. ¿Ok? Bueno, te lo dejo de tarea. Si se dan cuenta, el poema es más simple de lo que parece. Es un poco larguito, pero es relativamente simple porque es un poema de nostalgia, donde lo que está haciendo la voz poética es decirle a la otra persona que la extraña y que ojalá esas cosas malas que las llevaron a separarse no hubieran pasado. ¿Ok? Cosas de la nostalgia. Y se compara esta relación que fracasa, o una relación en general, con un barco que emprendieron juntas y que se hundió. Y ya. ¿Por qué dice esto de que precisamente el haber compartido las noches de tantos años es lo que te impide? Porque el haber estado tanto tiempo con otra persona, las cosas que pasaron, las cosas que digamos se construyeron, por así decirlo, eh, son precisamente lo que evita que vuelvas con alguien, ¿no? Es decir, como este cotorreo de que es demasiado, ¿cómo decirlo? Hay un meme que lo explica, seguro, pero no lo tengo presente y no lo tengo a la mano. En todo caso, lo que quiero decir es que haber convivido mucho tiempo con alguien de una manera íntima y muy de cerca no necesariamente hace que quieras regresar, sino que es más doloroso, ¿sí? El asunto impide que se puedan resolver las cosas. Pero bueno, difícilmente te harían una pregunta de eso, ¿ok? Es un texto, como les digo, más fácil de lo que parece, ¿ok? Bueno. Dudas, preguntas, comentarios, los pueden dejar por aquí, claro que sí. Les voy a dejar también este texto por aquí abajo. Bueno, este enlace que tiene 5 poemas, este es el segundo, ¿ok? Para que lo lean con cuidado. Si alguien tiene la duda de qué es esto de Pinochet, bueno, se los dejo de tarea, pero básicamente quiere decir que las cosas malas que pasaron, las cosas terribles que ocurrieron en nuestra vida y en el mundo, no hubieran pasado, ¿ok? Esas cosas terribles, estas catástrofes no hubieran destruido lo que había. Y ya, si alguien tiene la duda sobre lo de las niñas que quisieran ser palomas, pero deben ir al colegio, eh, no importa tanto. O sea, a ver, me gustaría poder decirte la vida está muy cara, es decir, decirte algo cotidiano, como cuando le dices a alguien, ay, qué caro está todo, ¿verdad? Cosas de ya de señor, ¿no? Pero los atardeceres siguen siendo rosas, es decir, sigue habiendo belleza y hay niñas que quisieran ser palomas, pero deben ir al colegio, es decir, hay cosas que siguen siendo como siempre han sido.
Niñas que fantasean, niñas que sueñan, pero que tienen que ir al colegio, es decir, que tienen que ser aterrizadas en la realidad. Solo por dejarlo un poco por ahí explicadito, no sé si me voy a entender bien, pero es eso, es decir, hay cosas que siguen estando bien, hay cosas que siguen pasando, hay cosas que siguen siendo normales, como dice. eh, Las calles recorridas siguen estando donde siempre estaban, las plazas donde estuvimos, las fuentes donde estuvimos, los árboles que pasamos siguen estando ahí, las niñas siguen siendo niñas, los atardeceres siguen siendo atardeceres, sigue habiendo cosas bellas en el mundo, pero esto terrible que pasó entre tú y yo, ojalá no hubiera pasado, porque pues ya bailó Berta, ¿va? Bueno, ahora, otro consentido, lo tenemos aquí también en algún video, creo, no estoy seguro, hojas de ébano, ¿ok? Vamos a ver qué partes logramos entender y que con eso nos baste. Vamos primero a leerlo completo y luego volvemos sobre algunas cositas. Dice, fulge mi cigarrillo, su luz se limpia en pólvoras de alerta, y a su guiño amarillo entona un pastorcillo el tamarindo de su sombra muerta. Ahoga en una enérgica negrura el caserón entero la mustia distinción de su blancura, pena un frágil aroma de aguacero. Están todas las puertas muy ancianas y se hastía en su habano carcomido una insomne piedad de mil ojeras. Yo las dejé lozanas, y hoy las telarañas han surcido hasta en el corazón de sus maderas coágulos de sombra oliendo a olvido. La del camino el día que me miró llegar, trémula y triste, mientras que sus dos brazos entreabría, chilló como en un llanto de alegría, que en toda fibra existe para el ojo que ama una dormida novia perla, una lágrima escondida. ¿Conoce qué memoria secretea mi corazón ansioso? Señora, sí, señor, murió en la aldea. Aún la veo envueltita en su rebozo. Y la abuela amargura de un cantar neurasténico de paria, oh derrotada musa legendaria, afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura, como si abajo, abajo en la turbia pupila de cascajo de abierta sepultura, celebrando perpetuos funerales, se quebrasen fantásticos puñales. Llueve. Llueve, sustancia el aguacero, reduciéndolo a fúnebres olores. El humor de los viejos alcanfores que velan tahuachando en el sendero con sus ponchos de hielo y sin sombrero. Probablemente muchos de ustedes digan, pues yo no entendí nada, ¿no? Vamos viendo. ¿Cómo hablo, da? Ya mero me callo. Bueno, primero, hay varias cosas que pueden no entenderse, sobre todo al final que se vuelve todo un poco confuso, ¿ok? Pero para explicarlo pronto, aunque ya lo he dicho antes, este texto trata sobre un hombre, bueno, creo yo que es un hombre, que vuelve a su pueblo, ciudad, rancho natal, ¿ok? Después de X tiempo y se encuentra con la casa donde vivió abandonada y medio destruida, bueno, sola, ¿no? Abandonada, creo que es la palabra secas. Y alguien a quien se encuentra una mujer que lo reconoce, que se emociona, en plan, ay, hijo, mira qué grande estás, como, qué gusto verte, qué bueno que volviste. Ese tipo de cosas, ustedes me entienden, ¿no? Le dice que alguien ya murió. Alguien que yo me proyecto y pienso que era su mamá, ¿ok? Puede ser su hermana, puede ser su tía, puede ser su novio, no sé. Alguien a quien estuvo enamorado, no importa, porque alguien murió y ya valió, ¿ok? Alguien murió y ya valió y entonces se apodera de él la pena, la amargura, dice aquí. Dos cosas. Primera, hay una parte aquí en la que nos dice que pena un frágil aroma de aguacero, es decir, que huele como que va a llover. Primero. Segundo, ok. Segundo, por aquí tenemos que dice llueve, llueve, sustancia el aguacero, es decir, ya está lloviendo recio, ya se dejó venir el agua, ok. Dos cosas. La primera fue esa. La segunda es que aquí en toda esta parte, yo entiendo que es un lenguaje complicadón, pero hay una casa, ¿ok? Que era blanca, que está sumida en la oscuridad porque entiendo como que es de noche, ¿sí? Que las puertas están ya viejas
aunque él las dejó nuevas, lozanas, o sea, jóvenes, y hoy están entelarañadas, empolvadas y oliendo a encerrado. ¿Por qué huelen así las casas cuando están? No sé. El olor a abandono, no el olor a que no hay nadie viviendo ahí. Es bien interesante. Pero bueno, esas son cosas que podemos saber en mayor o menor medida. Vamos tratando de desentrañarlo de a poquito. Fulge mi cigarrillo, o sea que brilla. Fulge de fulgor, de refulgencia, pues, la lumbre del cigarro. Su luz se limpia en pólvoras de alerta. ¿Qué quiere decir lo de que se limpia en pólvoras de alerta? No sé, pero sigue hablando de la luz del cigarro, punto. Y a su guiño amarillo, su guiño es decir, cuando tal vez cuando le da una calada y brilla más fuerte, ¿no? Entona un pastorcillo el tamarindo de su sombra muerta. ¿Qué quiere decir esto? Sabe, güey. No tengo idea. No tengo idea, pero entiendo que un pastorcillo entona una canción, quiero creer, mientras él fuma, o bien que el árbol quizá hace alguna especie de ruido mientras él fuma, el árbol del tamarindo. Una de esas dos, ¿ok? No hay de otra. Es decir, yo puedo entender que no entiendo bien qué es esto, pero tampoco es como que las posibilidades son infinitas. Bueno, esta parte ya la explicamos. Está metido en una gran negrura, en la oscuridad, la casota blanca, ¿ok? Huele a que va a llover, las puertas ya están bien viejas y llenas de telarañas y oliendo a jorongo. Yo las dejé nuevecitas. La del camino, el día, creo que esta parte se sobreentiende o se entiende bien, ¿no? Perdón, la del camino, el día que me miró llegar, trémula y triste, bla, 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 sin ir más lejos. Y le dice, porque aquí tenemos esto, que es una seña clara de que hay un diálogo, le dice que alguien murió, que todavía le parece verla envueltita en su rebozo. Yo pienso que es su mamá, no sé, insisto, yo me proyecto, pues. Proyéctense como gusten. Era su ex, profe. Simón, sí era. No importa, ¿no? Eh, y esta parte es súper complicada. Y la abuela amargura. Ojo, porque aquí hay una parte en la que conviene identificar, así saber identificar a ojo de buen cubero lo que es el sujeto y el núcleo del sujeto, por así decirlo, y el núcleo del predicado de algo. La abuela amargura de un cantar neurasténico de paria. Todo eso afila sus raudales bajo la noche oscura. Vamos simplificándolo. La amargura afila sus raudales. ¿Qué son raudales? Al chile no sé. ¿Qué es un raudal? Vamos a verlo. Un caudal de agua que corre violentamente. A ver si viendo una imagen me queda más claro. Oh, un raudal, como la corriente del agua. A ver, vamos viendo si podemos entenderlo mejor ahora. Entonces, la amargura afila su corriente de agua. Tal vez está hablando del aguacero que está cayendo, o tal vez está hablando, no sé, afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura. Bueno, pero puedo entender que en todo caso, ojo, ojo, la amargura que siente se intensifica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Relacionada con la lluvia, que por supuesto que le da un tono más dramático a la tristeza que está sintiendo en este momento. Punto. ¿Ok? Pero por ahí va. La vuela amargura de un cantar neurasténico de paria o derrotada musa legendaria afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura. A veces me pasa que se me cruzan aquí medólicos, no sé, como que me pega la dislexia, pero lo dije bien las veces que lo he leído. Ahorita nomás, por ejemplo. En la turbia pupila de cascajo de abierta sepultura, celebrando perpetuos. ¿Qué quiere decir eso? No sé, no sé, pero me da una sensación como de que algo se agita bajo la tierra, ¿sí? Porque es abajo, abajo, en la abierta sepultura, celebrando perpetuos funerales, se quebrasen fantásticos. ¿Y qué quiere decir? No sé, pero de lo que sí entiendo es de que es algo que habla de abajo y de una sepultura y de un funeral, es decir, de un ambiente fúnebre y de algo subterráneo, como si algo se agitara bajo la tierra. Y aquí nada más es como que llueve y hay un ambiente de frío y de soledad y el aroma de la lluvia o el frío de la lluvia o la lluvia en sí misma reducen
reducen las cosas de, bueno, reducen olores fúnebres, no sé qué será eso, olor a muerto, no sé, no importa. No importa, en algún momento también he mencionado que esta palabra tahuashando no tiene explicación. Si ustedes van a buscar tahuashando, les salen artículos que hablan sobre lo que podría significar esta palabra en este poema. Es un poema que ha sido estudiado al parecer. Pero bueno, por ahí va el asunto. No lo estoy entendiendo todo. Tú tampoco tienes que entenderlo todo. Y la persona que te lo pone en un examen y que formula algunas preguntas al respecto, ¿qué crees? Tampoco lo sabe todo, ¿ok? Solo te van a preguntar sobre lo que se entiende. Nadie te va a preguntar nunca nada sobre lo que no se entiende. Por ejemplo, si aquí al final yo te dijera, ¿qué emoción transmite la voz poética o expresa la voz poética en las últimas líneas del poema? Amargura, pena, nostalgia, dolor, tristeza, cualquiera de esas puede ser, ¿ok? Tendríamos que elegir de entre tres opciones, pero no te van a preguntar qué significa todo esto. Entonces, lo importante es que nos esforcemos por no perdernos, ¿ok? Entre las partes que no conozco, sino que yo vaya tratando de encontrar lo que sí. ¿Me explico? Bueno, les dejo por aquí los textos de los que hemos hablado. El maldito iceberg, La canción sin gansos, La noche oscura del alma, para que los lean, nos comparen si quieren. Y estos dos que no habíamos visto, bueno, el de Cristina Peri Rossi no lo habíamos visto por acá, este sí. Y para no aburrirlos más, eso es todo. Si les sirve el contenido, si les ha gustado, compártanlo, comenten, pregunten, siéntanse libres de preguntar y de pedir cosas, ¿ok? Y en la medida de lo posible trataré de complacerlos. De momento es todo. Muchas gracias para quienes se quedaron hasta el final, los TQM y pues bye.